Cuando todo parece perdido, cuando las puertas se cierran, cuando la vida pesa más de lo que el corazón puede soportar, hay un nombre que atraviesa los siglos como un susurro de esperanza: Santa Rita de Casia, la mujer que vivió entre la sangre y el silencio, que perdonó al asesino de su marido, que vio morir a sus hijos y aún así no perdió la fe. No nació santa, se convirtió en una, por el amor vivido en el sacrificio, por la fe mantenida en medio del dolor, por la cruz abrazada sin exigir respuestas. En este vídeo conocerás, paso a paso, la historia de la mujer que convirtió lo imposible en camino, el dolor en oración y la soledad en altar, la viuda que se convirtió en esposa de Cristo, la madre que ofreció a sus hijos al cielo, la monja que recibió la espina de la corona de Cristo en la frente como signo visible de su unión con el crucificado, y la santa que, hasta el día de hoy, es buscada en los momentos más oscuros del alma. Prepárese para escuchar una historia que no es tan antigua, es actual, porque Santa Rita no solo habla a los santos, habla a los heridos, a los que lloran en silencio, a los que aún creen que una rosa puede florecer en invierno. Si tienes lo imposible en tus manos, quédate hasta el final. Antes de seguir, si este mensaje toca algo dentro de ti, aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos historias de fe, coraje y transformación como esta, que no solo inspiran, sino que sostienen el alma en tiempos difíciles. Y si conoces a alguien que esté atravesando momentos de dolor, desánimo o lucha interior, comparte este vídeo. Puede ser el estímulo que necesita para no rendirse. Santa Rita de Casia nació hacia 1381 en Rocaporena, un pequeño pueblo a los pies del monte Rutino, en el territorio de Castia, en la región de Umbría, en el centro de Italia. Su llegada al mundo fue considerada por muchos un don divino, un verdadero milagro. Sus padres, Antonio Lotti, un juez de paz conocido por su sentido de la justicia y la fe, y Amata Ferri Lotti, una mujer piadosa y silenciosa, pasaron 12 largos años intentando tener hijos. A una edad avanzada y tras innumerables oraciones, ayunos y súplicas, por fin se les concedió el nacimiento de su única hija, Margherita Lotti, que más tarde sería conocida por todos como Rita. Fue celebrado con gratitud, como si el mismo cielo hubiera respondido. 4 días después de su nacimiento, la llevaron a la ciudad de Casia para bautizarla. La ceremonia, celebrada bajo la ligera bruma de las colinas, marcó el comienzo de un viaje extraordinario. Todavía en su infancia, un acontecimiento impresionante dejó a la comunidad en estado de asombro. Una tranquila mañana, mientras Rita estaba en una cesta bajo un árbol, un enjambre de abejas blancas empezó a rodearla. Las abejas entraban y salían de su boca sin causarle dolor ni heridas. Un campesino con una herida en la mano intentó ahuyentarlas, y su herida sanó milagrosamente. Para los habitantes de Rocaporena no fue una coincidencia, fue una señal, un anuncio silencioso de que aquel niño había sido tocado por Dios. Los años siguientes no hicieron sino reforzar esta impresión. Criada en un hogar donde la fe no era una costumbre, sino el fundamento de la vida, Rita creció absorbiendo valores como la humildad, la compasión y la oración. Sus padres, Antonio y Amata, eran respetados no solo por su devoción, sino por apaciguar las disputas en una época marcada por las venganzas de sangre. Se les conocía como los pacificadores de Cristo, y en casa no enseñaban con la palabra, sino con el ejemplo. La espiritualidad era parte viva de su rutina. Todas las tardes, la familia se reunía frente a un crucifijo de madera para rezar. Ya de niña, Rita esperaba ese momento con reverencia, pero su corazón buscaba algo más. Cerca de su casa había una cueva escondida entre las rocas. Allí improvisaba un pequeño altar con flores del campo y pasaba largos ratos en oración solitaria. Cuando los vecinos la vieron en profundo silencio, se dieron cuenta de que no era una niña corriente. Mientras los demás correteaban y jugaban, ella se sumergía en un diálogo invisible con lo divino. Con el tiempo,
esta llamada se intensificó. A los 12 años, Rita quiso entregarse por completo a Dios. El convento de las Agustinas de Casia era para ella un sueño sagrado. Una tarde serena, mirando a los ojos de sus padres durante una oración, declaró: «He visto mi camino como un camino de luz. Me lleva dentro de los muros del convento, donde puedo entregarme a mi amado». Antonio y Amata escuchaban en silencio, conmovidos, pero temerosos. Sabían que la realidad era dura. Rita solo tenía 13 años cuando su vida dio un giro inesperado. Sus padres, temerosos de dejarla sola en un mundo marcado por la venganza y la inseguridad, tomaron la difícil decisión de casarla. El hombre elegido fue Paolo Manzini, un joven perteneciente a una de las familias más influyentes de Castia. Pero la influencia iba acompañada de sombras. Paolo era conocido por su carácter imprevisible, envuelto en sangrientas disputas y movido por impulsos violentos. Rita, obediente y serena, no protestó. Desconsolada pero sumisa, aceptó el matrimonio como un sacrificio, no porque le faltara fe, sino porque creía que, aunque recorriera un camino distinto del que había soñado, seguía caminando con el permiso de Dios. No se casó con un hombre ideal, sino con alguien marcado por la dureza de su tiempo. Y allí, entre las paredes de una casa común, empezó a vivir el Evangelio de forma concreta, cuidando, perdonando, amando en silencio, incluso cuando no era amada. Para Rita, los primeros años de su matrimonio fueron un camino verdaderamente doloroso. Paolo era grosero, a menudo cruel. Acostumbrado a ser temido, encontró en casa a una mujer que no reaccionaba con gritos ni resistencia. En cambio, Rita le recibía con una mirada tranquila y una paciencia desconcertante. Cuando llegaba herido o borracho, ella se ocupaba de él. Le lavaba la cara con agua caliente, le preparaba infusiones y permanecía a su lado en silencio. No era un silencio frío, sino un silencio que rezaba, que pedía a Dios fuerzas para seguir amando. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras, que desarmaba la ira y exponía el pecado a la luz. Nunca respondió a un insulto, nunca alimentó una discusión. Cargaba con cada ofensa como una cruz invisible y de madrugada, cuando todos dormían, se arrodillaba ante el crucifijo que había heredado de sus padres, pidiendo fuerzas para seguir amando sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, esta mujer aparentemente frágil empezó a transformar su casa en un santuario. Donde antes había gritos, ahora había paz. Donde reinaba la desesperación, empezó a brotar la esperanza. Paolo empezó a cambiar poco a poco, no por imposición, sino por la fuerza silenciosa del ejemplo. Empezó a alejarse de las peleas, a controlar sus impulsos, a preferir el diálogo a la venganza. Un día, hablando con un amigo, soltó: «Mi mujer me enseñó que la verdadera fuerza no reside en una espada, sino en el dominio de uno mismo». La fe silenciosa de Rita penetró en el corazón de un hombre que todos creían perdido. Esta lenta conversión, ganada con lágrimas y perseverancia, fue uno de los mayores milagros de su vida, y quizá el más invisible a los ojos del mundo. De su matrimonio con Paolo nacieron 2 hijos gemelos, John Anthony y Paul Mary. Fueron momentos de verdadera alegría, soplos de ternura en medio de las tormentas de la convivencia. Rita los amaba intensamente y vio en ellos no solo la continuidad de su familia, sino la oportunidad de formar corazones libres del odio que asolaba la región. Pero la paz no duraría. Los enemigos del pasado seguían presentes, y un trágico día, Paolo cayó en una emboscada y fue brutalmente asesinado. Su cuerpo, atravesado por puñales, fue abandonado en el umbral de la casa. Rita, que había aprendido a amar con paciencia y oración, cayó de rodillas. El grito que escapó de su garganta no fue de rebelión, sino de profundo lamento, un grito desesperado de paz en una tierra sedienta de venganza. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Sus hijos, ahora adolescentes, inflamados por el deseo de venganza, querían derramar sangre en nombre de su padre.
influenciados por personas cercanas que querían vengarse, empezaron a tramar represalias. Rita, temiendo que sus hijos se perdieran en el mismo ciclo de violencia, se entregó a la más agónica de las plegarias. De rodillas, entre lágrimas, suplicó a Dios que cambiara el corazón de sus hijos, y si eso no era posible, que se los llevara antes de que se mancharan de pecado. Era la oración más dolorosa que una madre podía hacer, pero también la más sincera. Poco después, una plaga asoló la región. Ambos se enfermaron y murieron, pero antes de partir, se reconciliaron con Dios y perdonaron a los asesinos de su padre. Rita lo había perdido todo: su marido, sus hijos, su casa, pero su fe permaneció intacta, y para ella eso era suficiente. Tras la muerte de su marido y sus hijos, Rita se encontró completamente sola en el mundo. Ya no había lazos que la ataran a la tierra, ni posesiones, ni familia cercana, ni obligaciones que le impidieran seguir lo que su corazón había anhelado desde la infancia. Para muchos, esa pérdida total sería el final del camino, pero para Rita era un nuevo comienzo sagrado, como si todas las ataduras que la vida le había impuesto se hubieran cortado, y ahora su alma era libre para seguir la llamada que había escuchado de niña frente al sencillo crucifijo de madera de la casa de sus padres. A los 36 años, con el rostro marcado por lágrimas y el corazón purificado por el dolor, decidió regresar al lugar que siempre será su destino: el convento de Santa María Magdalena, en Casia, el mismo lugar donde, en su juventud, deseó consagrarse específicamente a Dios. Ahora viuda, sin hijos y sin nadie en el mundo, Rita fue al convento con humildad, pidiendo ser aceptada. Quería entregar su vida a Dios como siempre soñó. Pero, a pesar de todo el dolor que llevaba en el corazón, no logró conmover las reglas de la comunidad. Su entrada fue rechazada. La respuesta fue dura, pero reflejaba los temores de la época. El convento de Santa María Magdalena era conocido por no involucrarse en las disputas entre las familias de la región, y Rita, por haber estado casada con un hombre vinculado a esas disputas, era vista como un riesgo para la paz dentro del monasterio. Aunque todos reconocían su piedad, su humildad y la fama de virtud que la rodeaba, existía un temor profundo de que su presencia pudiera traer consigo conflictos antiguos. Ante la negativa, Rita no discutió, no suplicó ni intentó justificarse. Simplemente se retiró con el corazón sereno. No había resentimiento en sus ojos, solo la firme decisión de no volver al mundo. Si no podía entrar por las puertas del convento, viviría al margen, pero consagrada. Su entrega a Dios no dependía de muros ni de votos oficiales. Era una vocación viva que florecía incluso sin reconocimiento externo. Así, Rita construyó para sí una pequeña celda junto a la iglesia parroquial de Rocaporena. Ese espacio simple se convertiría en el nuevo escenario de su consagración consagrada. Allí, pasando los días en oración profunda, ayuno riguroso, meditación constante y obras de caridad. Cuidaba a los enfermos del pueblo, acogía a los pobres, escuchaba a los afligidos. Con palabras suaves, confortaba los corazones heridos. Muchos la buscaban no solo por consejos, sino por su presencia pacificadora. Como sus padres, que habían sido pacificadores entre familias en guerra, Rita también heredó este papel, pero ahora como mujer sola, movida únicamente por la fe. Aún sin el hábito, ya vivía como una religiosa, y su fama de santidad se expandía. Era llamada la viuda de Rocaporena, pero su vida se convertía en ejemplo para jóvenes y ancianos, ricos y campesinos, que veían en ella un reflejo de Dios. A pesar de tantos frutos espirituales, el corazón de Rita aún deseaba la vida en el convento. Aunque ya vivía como consagrada, en oración, silencio y servicio, soñaba con la clausura. No era por vanidad ni por estatus religioso. Su deseo era simple y profundo: vivir una vida retirada del mundo, dedicada solamente a Dios. Fue en ese tiempo de soledad y fidelidad que ocurrió lo extraordinario.
Una noche, en profunda oración frente al crucifijo, Rita suplicó por una respuesta definitiva de Dios. Ya no deseaba solo consuelo, quería aclarar su llamado. Esa noche silenciosa, tuvo una visión con 3 figuras celestiales: San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, santos que, desde la infancia, veneraba con devoción. Ellos la llamaron por su nombre y dijeron: «Ha llegado la hora». Y como si fuera guiada por manos invisibles, su espíritu fue transportado hasta el convento de Casia. Las murallas, altas y cerradas, no fueron obstáculos. Cuando amaneció, las religiosas encontraron a Rita arrodillada en el centro del claustro. Un espacio cerrado, donde ninguna puerta había sido abierta. Su rostro estaba en paz, su cuerpo intacto, pero su presencia allí era un misterio total. Una señal que no podía ser explicada por medios humanos. Un milagro silencioso, pero incontestable. Las monjas, sorprendidas, no sabían qué pensar. Esas paredes eran vigiladas con rigor y ninguna llave había sido utilizada durante la noche. El lugar donde Rita fue encontrada solo podía accederse desde el interior. Y, aún así, allí estaba ella, en oración, como si hubiera entrado por voluntad divina. La Madre Superiora, profundamente conmovida por lo que presenciaba, comprendió que estaba ante algo que iba más allá de cualquier regla humana. La mujer que tantas veces insistió con humildad, ahora fue recibida, no por insistencia, sino por un llamado de lo alto. No fue la fuerza de la voluntad lo que abrió las puertas, fue la mano de lo sobrenatural. Y ante esto, ya no había forma de resistir. Rita fue aceptada. A partir de ese día, dejó de ser solo la viuda de Rocaporena para convertirse en hermana Rita, esposa de Cristo, hermana entre las almas silenciosas, hija del convento que, sin saberlo, la esperaba desde hacía tantos años. Ella no entró por las puertas de los hombres, sino por el camino invisible de la providencia, y allí, entre las paredes del claustro, comenzaba la fase más profunda y luminosa de su caminata con Dios. La entrada de Rita en el convento de Santa María Magdalena no fue el fin de su viaje, sino el comienzo de una nueva y profunda etapa. A pesar de haber enfrentado los mayores dolores fuera de los muros, ahora encontraría un tipo diferente de cruz: el silencio, la obediencia y la renuncia interior. En el claustro, cada paso resonaba en los fríos pasillos, como si el alma también estuviera llamada a despojarse de todo. Ya no había espacio para los deseos personales ni para las elecciones de la propia libertad. La rutina estaba marcada por el toque de las campanas. Oración, silencio, trabajo, meditación, comidas en silencio y más oración. Allí, donde los ojos del mundo no la alcanzaban, era donde la mirada de Dios más la sondeaba. Lo que muchos veían como una prisión, para ella era liberación. Y fue exactamente en ese ambiente austero, exigente y escondido, donde su alma comenzó a abrirse como nunca antes. El claustro no la callaba, la purificaba. Y cada regla seguida con amor era un peldaño más hacia la unión con el cielo. Como muestra de su obediencia silenciosa y de su fe inquebrantable, un milagro floreció entre los muros del convento. Las hermanas le habían encomendado la tarea de regar cada día una parra completamente seca, como quien pone a prueba la humildad con algo sin propósito. Pero Rita, sin dudarlo, siguió fielmente su misión, día tras día, incluso sin ver fruto alguno. Entonces, un día, la vid muerta empezó a brotar. Renació con hojas, flores y finalmente uvas. Lo que se consideraba inútil se convirtió en fructífero. La vid se convirtió en un símbolo del alma de Rita, silenciosa, obediente y capaz de dar vida donde nada parecía posible. Y lo más impresionante, esa misma vid que ella regó con tanta fe sigue viva hoy en el convento de Casia, floreciendo como testimonio silencioso de su milagro. Algunas hermanas más jóvenes, que habían ingresado en el convento aún en su juventud, observaban con desconfianza a esa viuda de mediana edad
que había sido aceptada por un milagro. No era común ver mujeres del pasado tan marcadas para entrar en clausura. Muchas cargaban prejuicios, pensando que su experiencia de vida fuera del convento podría ser un obstáculo. Pero Rita no se ofendió. Al contrario, respondía al juicio con gestos. Asumía con alegría las tareas más humildes. Limpiaba los rincones más oscuros, cuidaba del huerto, preparaba las salas de oración antes de que todas despertaran. Nunca llegaba tarde, nunca murmuraba. Su rostro, incluso en las situaciones más difíciles, mantenía una serenidad inquebrantable. No era la serenidad de quien ignora el dolor, sino de quien aprendió, en la escuela del sufrimiento, a transformar cualquier gesto en una ofrenda. Rita entendió que la santidad no está en los grandes logros, sino en hacer lo simple con un amor extraordinario. Y allí, donde nadie aplaudía, su alma brillaba aún más fuerte. Pero no fueron solo los servicios manuales o la rutina austera los que moldearon su alma. Lo que más la formó fue su vida interior. Desde que entró al convento, se dedicó fervorosamente a la meditación de la pasión de Cristo. El crucifijo no era, para ella, solo un símbolo. Era un espejo, un retrato vivo del amor que sufre en silencio. Rita contemplaba cada herida, cada gota de sangre, como si hubiera allí una conversación entre su dolor y el de Jesús. Allí se reconocía, allí se fortalecía. Comenzó a practicar penitencias, no por autopunición, sino como una forma concreta de amar. Usaba un cilicio áspero bajo el hábito. Se alimentaba solo de pan y agua en días alternos, y los viernes se flagelaba con cuerdas hasta sangrar. Hacía todo esto en secreto, sin vanidad, sin mostrar. Cuando rezaba decía: «Señor, que ninguna gota de tu sangre haya sido derramada en vano». Su amor no era hecho de emoción pasajera. Era un amor firme, sacrificial, profundo. Y cuanto más se entregaba, más se unía al misterio de la cruz. A pesar de la austeridad de su vida, Rita nunca perdió la dulzura. Era conocida entre las hermanas más jóvenes por su paciencia casi maternal. Escuchaba con atención, aconsejaba con mansedumbre y, sobre todo, enseñaba con el ejemplo. La rutina de Rita en el convento era simple, pero marcada por una entrega cada vez más profunda. Su celda, pequeña y modesta, se convirtió en su refugio, un espacio oculto del mundo, pero lleno de la presencia de Dios. Allí, lejos de los ojos de todos, vivía una fe silenciosa, hecha de disciplina, humildad y amor absoluto. Era como si, poco a poco, su alma se fusionara con la cruz. Y fue en este clima de intimidad con Cristo que algo extraordinario ocurrió. Durante una meditación profunda sobre la pasión, Rita sugirió a Jesús que la dejara participar, aunque fuera mínimamente, en sus sufrimientos. No buscó consuelo ni aplausos, buscaba comunión, y fue escuchada. El año era 1442. Rita ya llevaba más de 20 años viviendo en el convento de Santa María Magdalena, inmersa en una rutina de oración, silencio y penitencia. A los 61 años, su cuerpo ya mostraba los signos del tiempo y las constantes mortificaciones, pero su alma parecía más viva que nunca. En ese periodo, el convento recibió la visita de un predicador, invitado para guiar los ejercicios espirituales de Cuaresma. Sus palabras, centradas en la pasión de Cristo, tocaron profundamente el corazón de Rita. Cuando habló sobre la corona de espinas, algo ardió dentro de ella. Para las demás hermanas fue una hermosa reflexión. Para Rita fue un llamado directo de Dios. En la tarde del Viernes Santo, mientras las demás religiosas descansaban después de la liturgia, Rita se retiraba sola a la pequeña capilla lateral del convento. Allí, ante un antiguo crucifijo bizantino, se arrodilló en silencio. Sus ojos se fijaron en la imagen de Cristo coronado de espinas. Con el corazón en súplica, murmuró: «Señor, permíteme compartir un poco del dolor que sientes por mí. Al menos una espina de tu corona, para que nunca olvide tu amor». Repitió esta oración muda, con lágrimas contenidas,
hasta que todo a su alrededor pareció desvanecerse. Horas después, 2 hermanas, preocupadas por su ausencia, fueron a buscarla. La encontraron caída en el suelo, inconsciente, con una herida abierta en el centro de la frente. De la herida brotaba sangre y el ambiente quedó impregnado con un olor extraño, imposible de describir, pero profundamente impactante. Al despertar, llevó la mano a su frente y susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Él me escuchó, me permitió compartir su corona. La herida no cicatrizaba y ningún remedio surtía efecto. Debido al fuerte olor, las hermanas tuvieron que aislarla en su celda, un espacio pequeño y sencillo que se convirtió en su lugar de descanso y silencio. Rita lo aceptó todo con dulzura, no se quejaba. El dolor era constante, pero cada espasmo lo transformaba en oración. Esta es mi espina, Señor. La tuya fue por amor. Que la mía también lo sea. Aunque apartada de las demás hermanas, su presencia se sentía en el convento. Todas sabían que en aquella celda vivía un alma unida al cielo. Durante 15 años, Rita llevó esa herida visible, una marca de la cruz grabada en su carne. El dolor que antes contemplaba en el crucifijo, ahora habitaba su propio rostro. No era un símbolo, era presencia. Una espina invisible que sellaba su unión con el Cordero. Y cuando una novicia, intentando consolarla, le dijo que sentía pena por aquella llaga tan dolorosa, Rita solo respondió con mansedumbre. Este es mi tesoro más precioso. Me recuerda en cada instante que el amor verdadero siempre deja marcas. Con el paso de los años, el cuerpo de Rita se volvió cada vez más frágil. Las penitencias, la edad avanzada y, sobre todo, la herida constante en su frente, consumían lentamente sus fuerzas. Ya no podía caminar por los pasillos del convento ni participar en las tareas comunitarias. Su celda se convirtió en el centro de su existencia. Pero quien piense que ese tiempo de recogimiento fue de inactividad, se equivoca. Para Rita, era el momento final de purificación del alma. Cuanto más se debilitaba su cuerpo, más intensa se volvía su unión con Dios. Aquellas paredes silenciosas fueron testigos de noches enteras de oración, en las que su rostro parecía brillar con una luz que venía de dentro. Murmuraba nombres de santos y versículos de las Escrituras, como quien conversa directamente con el cielo, con una intimidad tan profunda que ya no parecía de este mundo. Incluso postrada en cama, Rita seguía siendo buscada por hermanas que necesitaban consejos, consuelo e intercesión. Su celda se convirtió en un pequeño santuario, donde la presencia de Dios parecía más viva. Algunas religiosas decían sentir su corazón cálido al entrar. Otras encontraban respuestas solo con mirar sus ojos, y aun cuando su voz fallaba, su silencio continuaba comunicando. Cuando el dolor se volvió insoportable, solo decía: «Cada punzada es un beso de mi amado. Él me prepara». No temía nada, ni la enfermedad, ni la soledad, ni la muerte. Al contrario, esperaba el encuentro final con la alegría de una novia que aguarda al esposo. Su serenidad era tan profunda que consolaba incluso a quienes venían a consolarla. Fue en ese tiempo cuando floreció una señal eterna. Durante un invierno riguroso, cuando los campos estaban cubiertos de nieve, una prima de Rita viajó desde Rocaporena hasta el convento para visitarla. Al despedirse, le preguntó con cariño: «¿Quieres algo?». La respuesta fue simple: «Si puedes, tráeme una rosa, del jardín de mi infancia». Su primera pensó que era un deseo simbólico, pero al pasar por el antiguo jardín de la casa donde Rita creció, se quedó paralizada. En medio del hielo, un único capullo rojo floreció con perfección. Junto a la rosa, 2 higos maduros colgaban de una higuera. Recogió los 3 dones y los llevó al convento. Al recibir la rosa, Rita lloró. Con voz suave, susurró: «Esta flor no es solo para mí. Es para todos aquellos que, en el invierno de la vida, necesitan recordar que la primavera de Dios siempre llega».
Aquella rosa se convirtió en el símbolo eterno de Santa Rita, la flor que florece donde todo parece muerto. Una señal de que, incluso en las situaciones más imposibles, Dios todavía puede sorprender. La higuera con 2 frutos pasó a representar los 2 caminos que Rita santificó: el matrimonio y la vida religiosa. Ambos pueden dar frutos, incluso en tierras áridas, cuando se viven con fe, amor y sacrificio. Era como si el cielo dijera, a través de aquella escena: todo camino recorrido con entrega puede volverse santo. La rosa y los higos no fueron casualidad. Era el lenguaje divino, señales que sellaban el fin de una vida ofrecida por completo y al mismo tiempo anunciaban el comienzo de su eternidad. En los últimos meses, Rita ya no podía moverse. Dependía completamente de las hermanas, pero nunca se oyó de ella una queja. Al contrario, dijo con dulzura: ahora soy como una niña en los brazos de su madre. Su entrega era total. Ya no pertenecía a este mundo. Se preparaba con serenidad para el reencuentro con aquel que fue su único amor. Repetía con frecuencia: la muerte no es el final, es el comienzo, es el reencuentro. Era la madrugada del 22 de mayo de 1457. La noche estaba en calma y el silencio en el convento de Santa María Magdalena parecía más profundo de lo habitual. Las velas ardían bajas y el aire traía esa quietud que precede a la eternidad. Rita había estado en agonía durante días. Su cuerpo, consumido por décadas de penitencia, oración y entrega, daba los últimos signos de vida. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era débil. Cada movimiento era mínimo, pero cargado de significado. Las hermanas mantenían una vigilia constante junto a su celda. Se turnaban en oración, entonando salmos en voz baja, como si prepararan el camino para su partida. Algunas lloraban, otras permanecían en silencio, solo contemplando. Según las que estaban a su lado, las últimas palabras de Santa Rita fueron susurradas con una paz indescriptible: Jesús, ven a buscarme. No hubo agitación, no hubo miedo, solo un suspiro profundo, como quien lo entrega todo sin resistencia. Y entonces, con los ojos cerrados y el rostro sereno, entregó su alma a aquel por quien vivió, sufrió y amó. La celda, tan pequeña y simple, se llenó de un silencio distinto, no el silencio de la ausencia, sino el de la eternidad. El cielo, en ese instante, parecía haber descendido allí, y lo que era finitud se convirtió en plenitud. Poco después, un perfume de rosas frescas comenzó a extenderse por el monasterio. Era inconfundible, dulce, ligero, penetrante. No había flores en el convento, pero el aroma recorría los pasillos, envolvía las celdas y tocaba a cada hermana. Las religiosas se miraron con asombro. Ninguna dijo nada, pero todas lo sabían. El cielo había dejado una señal, un rastro de lo sagrado. Cuando miraron el cuerpo de Rita, vieron que su rostro, antes marcado por el dolor y el cansancio, ahora parecía rejuvenecido. Estaba sereno, casi iluminado. La herida en su frente, que durante tantos años había exhalado dolor y un olor penetrante, estaba completamente curada. En lugar de la cicatriz, había un leve resplandor, como si una pequeña piedra preciosa hubiera sido incrustada allí. Las hermanas lloraron, pero no de tristeza. Lloraron con reverencia. Sabían que acababan de presenciar el final de una vida santa y el inicio de algo mucho más grande. Pronto, la noticia de la muerte de Santa Rita corrió por toda la región. Los habitantes de Casia y de aldeas vecinas acudieron al convento para despedirse de aquella que, en vida, había tocado tantos corazones. Personas simples, nobles, religiosos y viajeros llegaban a pie o a caballo. Muchos decían sentir una paz profunda al entrar en su celda. Otros relataban curaciones al tocar el hábito que cubría su cuerpo. La celda fue abierta al público y durante varios días una multitud se turnó en silencio frente a su cuerpo.
Algunos llevaron medallas, pañuelos, pedazos de tela para tocar los restos mortales. Otros simplemente se arrodillaban y lloraban. Durante el funeral, un milagro sorprendió a todos. Una mujer paralítica, llevada por sus familiares hasta el convento, fue puesta frente al cuerpo de Rita. Al tocarla, exclamó emocionada: «¡Estoy curada!» Y, para asombro de todos, comenzó a caminar. Con los ojos llenos de lágrimas declaró: «Santa Rita me curó». Este fue el primer milagro post-morte reconocido públicamente y el inicio de muchos otros. En los días siguientes se extendieron relatos de curaciones, reconciliaciones familiares y paz interior por toda la región. La misión de Rita no había terminado. Por el contrario, apenas comenzaba. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sencilla dentro de la iglesia del convento. Pero algo llamó la atención de las hermanas con el paso del tiempo. El cuerpo no se deterioró como se esperaba. Permaneció parcialmente incorrupto, especialmente el rostro, que conservaba una expresión tranquila, como si ella estuviera simplemente durmiendo. La tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinaje. Lo que antes era un convento aislado en las montañas de Umbría, empezó a recibir fieles de toda Europa. Más tarde, algo aún más misterioso ocurrió. Un líquido perfumado comenzó a derramarse de la tumba. Los fieles lo llamaron Maná de Santa Rita y comenzó a ser recogido como reliquia. Muchos atribuyeron a esta señal milagros, curaciones y gracias recibidas. El monasterio ya no era solo un lugar de oración, ahora era la morada de una santa, refugio para aquellos que enfrentaban las causas más difíciles de la vida. La fama de santidad de Rita creció con el paso de los años. Milagros fueron atribuidos a su intercesión, y miles de fieles continuaron visitando el convento donde vivió, rezando frente a su tumba. Ante tantos testimonios, la Iglesia inició el proceso oficial. En 1627, Santa Rita fue beatificada por el Papa Urbano VIII, y el 24 de mayo de 1900 fue canonizada por el Papa León XIII. La mujer simple de Rocaporena, marcada por dolores y renuncias, fue entonces proclamada al mundo como Santa Rita de Casia, la santa de las causas imposibles. Su cuerpo fue colocado en un relicario de vidrio, donde permanece hasta hoy, expuesto en la Basílica de Santa Rita en Casia, en la región de Umbría, Italia. Cada año, miles de peregrinos de todo el mundo se arrodillan frente a su urna, algunos en lágrimas, otros en silencio. Todos tienen algo en común, llevan consigo un imposible, y frente a una santa que conoció el dolor de cerca, encuentran consuelo, fuerza y esperanza. La devoción a Santa Rita se ha extendido por los 5 continentes. Iglesias, capillas, escuelas, hospitales y obras sociales se han fundado en su nombre. Pero el verdadero altar de Santa Rita está en los corazones simples. Es allí, entre rosarios usados, velas encendidas y billetes doblados, donde ella continúa intercediendo. Por toda España y América Latina, Santa Rita de Casia es venerada como la santa de las causas imposibles. En Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Lima y Caracas, miles de fieles visitan iglesias y santuarios dedicados a ella, buscando consuelo y milagros. El 22 de mayo, su fiesta es celebrada con procesiones, novenas y la bendición de las rosas, un símbolo de su intercesión. Por todo el mundo, Santa Rita sigue presente con una fuerte presencia en hogares humildes, siendo una luz de esperanza para los que sufren, especialmente para las madres afligidas, las esposas que sufren, los pacientes olvidados, los padres que lloran por sus hijos, y todos aquellos que llevan un imposible en el corazón. Santa Rita no habla con los fuertes, camina con los heridos, con aquellos que ya casi han desistido. Su vida enseña que el dolor, cuando se entrega a Dios, no es castigo, sino transformación. Ninguna cruz es en vano. Hasta el corazón más roto puede florecer.
Santa Rita no tuvo una historia perfecta, pero hizo de lo imperfecto un puente hacia el cielo. Su testimonio nos recuerda que lo imposible no es el fin, sino el comienzo de lo que Dios aún puede hacer florecer. Y ahora, después de conocer este viaje marcado por la renuncia, el dolor y una fe inquebrantable, te invito a unir tu voz a millones de devotos en todo el mundo. Vamos juntos, con el corazón abierto, a hacer una oración a Santa Rita de Casia. Si llevas un imposible, ponlo ahora en el corazón de esta súplica. Oh poderosa y gloriosa Santa Rita, aquí estoy a vuestros pies, con el corazón humilde y contrito, suplicando vuestra intercesión ante Dios. Vosotros, que sois la abogada de los casos desesperados, ayudadme en esta necesidad urgente. En este momento, di en silencio tu intención. No permitas que me aleje de ti sin ser atendido. Enséñame, oh Santa Rita, a aceptar con resignación las dificultades de la vida y a confiar siempre en la infinita misericordia del Señor. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con quien más necesite esperanza. Tu fe puede ser el hilo que sostiene otro corazón. Escribe en los comentarios tu testimonio o petición y juntos formaremos una cadena de oración y confianza en el poder de Dios, porque con Santa Rita incluso lo imposible florece.